Hola jóvenes, muy buenas tardes. Los saluda Antonio García Santana, docente de la asignatura Organización y Procedimientos. Esta ocasión queremos platicar con ustedes el tema, la función de organización, generalidades. Bien jóvenes, pues estamos ya en el semestre 2024-1 de nuestra facultad y universidad. Y esta sesión quiere un poco enfatizar la importancia de la función organización, sin duda una tarea esencial del administrador, y la segunda del proceso administrativo, la principal herramienta de nosotros como administradores. Para eso, les presento algunas imágenes que nos permiten conocer precisamente el marco del tema y por supuesto la estructura de la materia, y este mapa conceptual logra ese propósito, que visualicemos los temas que competen a la materia en este semestre que estamos iniciando. Es importante, jóvenes, que conozcamos el propósito de la asignatura, entendiendo que el proceso administrativo tiene varias partes cuya articulación es de suma importancia mantenerla y también comprender cómo interactúan. En este caso hablamos de organizar. La imagen revela parte de ese proceso y por tanto de su importancia. El administrador y la empresa misma se enfrenta ante la disyuntiva de lograr la máxima eficiencia a través del mejor uso de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos con que cuenta cada empresa. Aquí les comparto el contenido que hoy revisaremos, obviamente de forma breve, sin que esto nos impida precisar los temas y ampliar y profundizar los conocimientos que en este caso compartiremos. Hablamos en este caso de organizar como una función, es decir, un hacer. La persona o el directivo principalmente se organiza para que las metas que tiene encomendadas las alcance. Para eso necesita, por supuesto, tener una visión de conjunto de las cosas, ser holística, sistémica, para que integre cada parte en ese gran contexto que es una empresa, sin importar su tamaño, donde cada parte sin duda juega un papel importante en esa integración, en esa marcha. También revisaremos lo que se refiere a la organización formal e informal, es decir, la primera, creada de forma deliberada, con un propósito intencional, y la segunda, producto de la primera. Si hay personas cuyos perfiles primero y más tarde sus propias formas de ser y actitudes lo llevan a superar esas fronteras creadas en la parte de la formalidad
de tal manera que interactúa con otras personas y otros departamentos de la misma empresa, extendiendo de esa forma pues, su influencia en la propia compañía. También veremos, por supuesto, los elementos básicos de la organización, es decir, es fácil de alguna forma empezar por esto. Cuando elaboramos, por ejemplo, existe una estructura, es decir, un organigrama, que empezó en algún momento cuando, por ejemplo, el creador de ella se juzgó incompetente para lograr coordinar y ejecutar las tareas propias de su labor o de la microempresa, por ejemplo. Empezó a ver que, por ejemplo, él compraba, él producía y también vendía. Hacía falta que esas partes, gradualmente al crecer, se fueran delegando a otras personas o puestos. Y ahí precisamente encontramos entonces lo que llamamos división del trabajo. Este origina indudablemente la especialización. Decíamos antes en esa explicación, hay quien compra, quien produce y quien vende. Y se vuelve experto en lo que hace. Pero obviamente esas personas necesitan de alguien más. Si se agregan a esa primera estructura básica o bien división del trabajo, alguien más que va a apoyar la función de la que forman parte. El número depende de muchas cosas, pero nos referimos al hablar del tramo de control precisamente a cuántos empleados puede supervisar a alguien con autoridad de forma eficiente y eficaz. De ahí surge, por supuesto, la departamentalización. Imaginemos, por ejemplo, una habitación en donde existen áreas con funciones muy diversas, pero que contribuyen al mismo propósito. Es decir, por ejemplo, una habitación aloja a una familia. Y hay áreas comunes y hay áreas íntimas. Igual una tienda, por ejemplo, que se llama departamental, pues tiene, por ejemplo, una sección de niños, de mujeres, o por clientes también, por ejemplo, y otros criterios que veremos en su momento. Cada organigrama tiene, por supuesto, una estructura, es decir, una forma de dividir sus áreas para un mejor uso de los recursos que maneja. También una jerarquía, naturalmente, dependencias que se van generando y que al hacerlo contribuyen a establecer canales de diversa índole, especialmente verticales y horizontales, y la coordinación, que es la que enfatiza de alguna forma la descentralización y la forma como esos distintos puestos actúan como uno solo, guiados por el propósito común que tienen encomendados a alcanzar. Como es normal, muchachos, habrá factores cuya presencia y, por qué no, ausencia, definen esa función. Por ejemplo, la tecnología, cada vez más presente, de más peso en todos los ámbitos de la vida humana, y su impacto obviamente no puede menospreciarse. Por lo que implica ese tipo de situaciones que estamos comentando. El tamaño pues, es importante. No es lo mismo una empresa con un empleado
que una de 10, o de 50, o de 500. Son grupos que hay que organizar para que se logre el motivo o el propósito de esa creación, es decir, eficientar el uso de los recursos. También se debe contar con una misión o visión, ambas de forma conjunta, donde cada una cumple una función. La primera, por supuesto, definir el por qué existimos, o bien, qué razón nos asiste para estar donde estamos y hacer lo que hacemos. Y la visión hacia dónde nos dirigimos, qué nos guía, qué nos rige, qué nos emociona y motiva, y en qué queremos convertirnos al paso del tiempo o una cierta fecha determinada. El ambiente, muchachos, donde opera la empresa y las personas, es muy dinámico, cambia constantemente, influye hacia la compañía, por ejemplo, la economía, la política, lo social, la tecnología y la cultura, entre otros elementos. Y por supuesto, lo que llamamos cultura organizacional. Un tema relevante para todos nosotros, que nos va a dar identidad principalmente. Ya que compartiremos valores, creencias, costumbres, hábitos y muchas veces una historia rica en diversidad que nos hace diversos y por tanto mucho más ricos. Aquí vemos, por ejemplo, un breve semblanza, quizá más una referencia histórica, que nos permite encontrar un porqué de organizarnos. Así lo hacían las comunidades primitivas, por ejemplo, primero para sobrevivir y protegerse, más tarde para proveerse de alimento, y siempre aprovechando las ventajas físicas que les daba su propia naturaleza. Surge, como es normal, y ocurre en otras ciencias o disciplinas, algunos principios que empiezan a darle sustento a todo ese planteamiento. Es decir, cómo se va consolidando, y de esa manera logramos que lo disperso se vuelva uniforme, pero no solamente eso, que haya una integración sinergética que haga que las partes se sumen y que el esfuerzo conjunto se materialice. Bajo esta situación es entonces estamos precisamente diciendo a ese tipo de escenarios. En este caso, Taylor es el padre de la administración, el que sistematiza aquellas ideas sueltas y que las somete a una serie de tamices, como diría Sócrates, para ir filtrando lo que sí es y lo que no es, al menos en ese momento, y darle sustento a su propia teoría, que como administradores debemos conocer de forma muy amplia y profunda. Todo ello, como es normal, se va sumando a los temas posteriores, y de alguna forma con Fayol encontramos el tema organizar, o quizá mejor dicho en la parte de los procesos administrativos que cada uno propone, como segunda fase lo que es organizar, muchachos. Es decir, necesitamos que el todo disperso cobre forma, una forma única, integrada, integradora, que dé sustento a lo que constituye su razón de ser.
aquí observamos algunos de los elementos. Por ejemplo, una autoridad, aquí lo vemos en el esquema, alguien dirige. Se hace responsable de su función y de los demás también. Se crea dependencias por niveles de responsabilidad y de autoridad. Funciones, como decíamos antes, hay quien compra, hay quien produce y quien vende. Existen líneas claras de comunicación o de mando. En este caso, verticales, las primeras. Las segundas, horizontales, son las de comunicación también, en donde conviven un grupo humano con distinta estructura funcional, con diferencias particulares, puesto que este grupo es heterogéneo, ya que nos permite hacer algo útil aprovechando las ventajas y fortalezas de cada uno de nosotros. También compartimos, por ejemplo, pues que hay un proceso lógico que da forma a esta organización o a esa estructura que es precisamente el sinónimo o la analogía de organizar. Como lo hemos comentado, el trabajo se divide y es asignado a ciertas personas, como ocurre donde laboramos. Simplemente el docente tiene una función dentro de la gran estructura de la universidad. Su tarea, por supuesto, es el contacto con ustedes, contacto directo, inmediato, en donde nos asignan ciertas funciones, como esta, por ejemplo, que es impartir una videoclase para ustedes, manteniendo siempre una dependencia de alguien que nos coordina y que, por supuesto, hace que en este caso la carrera o el sistema abierto funcione como está previsto, delimitando naturalmente funciones y atribuciones propias y al final logrando que el curso transite conforme a su planeación. De igual forma para una compañía. Esa se va formalizando mediante principios, lineamientos, códigos, algunos explícitos, otros no, que se sobreentiende que existen y que por tanto nos hacen una gran comunidad, un gran grupo social que tiene un propósito, es producto o está integrada a una estructura deliberada, es decir, la formal, y bueno, tiene ciertos propósitos que los hacen muy particular. La imagen que aquí les comparto es bastante elocuente, revela la existencia de puestos, de sus niveles, por ejemplo, jerarquías, líneas de comunicación, por supuesto, coordinación que hay entre ellos, colaboración, ya que finalmente ese conjunto, ese grupo, se debe a un propósito. Es decir, se crea con un propósito. Y se busca que prevalezca. Y a esa estructura formal se suma una informal. Es decir, es muy recurrente o habitual que interactuamos con personas de la misma área o de otras, independientemente de su nivel jerárquico. Así ocurre, por ejemplo, en el ámbito social, y eso nos da identidad, crea un ambiente sociocultural, lo cual privilegia a un grupo humano para que éste transite de manera, amigable y a la vez productiva.
como andamos lo ya explicado antes, de alguna forma, ¿quiénes componen esa estructura organizacional? Obviamente, la propia estructura, es decir, el organigrama, es la expresión más visible de los componentes y también de la estructura. Es como el gran plano de distribución en donde el arquitecto es decir, diseña, mejor dicho, una obra para cierto propósito con ciertas dimensiones. Exactamente, jóvenes, bajo la misma analogía se diseña una estructura. Responde a necesidades específicas y también, por supuesto, al tiempo. Aunque puede ser, por ejemplo, un plano se diseña para un propósito, el bien puede cambiar su distribución interna, por ejemplo, o también externa. Igual pasa con nosotros como estructura orgánica. El paso del tiempo es un elemento importante que va a hacer que su configuración se modifique, ya sea agregando más personas, más niveles, otras tareas y temas de ese tipo. Así ocurre la división del trabajo, ya que como es normal, y lo hemos constatado, a ver nuestro puesto o estructura de empresa sobre cambios. Por ejemplo, se amplió el número de integrantes, las tareas, se fue hacia otro mercado, por ejemplo. Hubo cambios internos y externos que nos obligaron a cambiar nuestra distribución original. De igual forma, se crean relaciones jerárquicas, como es normal, dentro de esa cadena de mando, que se diferencia por niveles y que le permite a la compañía subsistir. De igual forma, aquí vemos otros conceptos importantes que suman a los anteriores y que revelan claramente esos elementos que debemos considerar al momento en que nosotros creamos una estructura de ese tipo. El control, por ejemplo, de igual forma la departamentalización. Es decir, las distintas áreas que existen, producto de lo que es la división del trabajo. No hay una empresa igual a otra, como tampoco hay una persona igual a otra, cada una con sus propias características, trata de maximizar sus espacios, sus tiempos, recursos, camino hacia sus metas. O sea, así ocurre igual que un hogar, por ejemplo. Cada uno demanda cierto espacio, áreas comunes, áreas privadas, por ejemplo, para dar respuesta, en ese ejemplo, a la convivencia familiar. En el caso de la empresa, a sus metas y propósitos, bajo el principio de racionalidad económica. De igual forma ocurre con la jerarquía y la autoridad. También, como aquí se muestra, la coordinación, en donde cada entidad se conforma de acuerdo con sus necesidades e intereses. Con esta breve visión, quiero compartir solamente lo encontrarán dentro de esta primera unidad. ¿Qué elementos debemos considerar para que esa estructura realmente responda a las metas organizacionales? Ya decíamos, la tecnología, por ejemplo, el tamaño varía de una empresa a otra y por tanto el tamaño del organigrama, las relaciones verticales y horizontales, las funciones de cada puesto, los roles naturalmente, y todo lo que va a enmarcar ese funcionamiento.
es de vital importancia que tomemos en cuenta lo que constituye este tipo de recursos. Donde elaboramos, es muy fácil ver esto, cómo la tecnología cambia el diseño. Por ejemplo, a lo mejor cuando empleamos el comercio digital o electrónico, muchos puestos desaparecen, posiblemente se reagrupan en otros términos. ¿Por qué? Porque obviamente la tecnología impone en buena parte la estructura de cualquier empresa. Eso quiere decir que debemos siempre estar muy atentos a los cambios del ambiente, por ejemplo, y en su caso adecuar la misión y la visión de la compañía de igual forma la cultura para que haya una homologación entre lo que queremos alcanzar y nuestras creencias. Si a veces nuestro marco es distinto al ideal o requerido para el nuevo ambiente, y es importante adecuarlo para que nuestra respuesta vaya en consonancia con esas exigencias. Estoy seguro de que la materia será de mucha utilidad para ustedes, puesto que les va a dar este aprendizaje, el panorama, que en ese espacio juega nuestra carrera. Por lo que los invito a comprometerse ampliamente con su estudio y bueno, hacer honor a lo que es nuestra universidad y sumar aún más talento al que actualmente posee y más prestigio y más futuro y gloria para nuestra querida llamada Universidad Nacional Autónoma de México. Jóvenes, mucho éxito. Hasta pronto. Buen día.